Ok, en este pequeño video revisaremos el concepto de probabilidad condicional. Pues hemos calculado probabilidades previamente, pero ¿cuándo aplicamos probabilidad condicional? Bueno, cuando nosotros queremos calcular la probabilidad, pero nada más de un segmento de las observaciones, algunas que cumplan con alguna condición en especial que nos interese. Entonces aquí se utiliza una manera de representarlo distinta, en donde dentro de los paréntesis de lo que queremos calcular la probabilidad, se utiliza un símbolo aquí intermedio, que es como una línea vertical completamente, en donde es la probabilidad que queremos con la condición que buscamos. Entonces se lee probabilidad de A dado B. Entonces, dicho de otra forma, pues es la probabilidad de que ese evento A se presente, pero nada más dentro de las observaciones que cumplen con la condición que queremos, no con todas las que tenemos nosotros registradas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Veamos un ejemplo para poder clarificarlo. Aquí es un maestro que quiere generar conciencia de sus alumnos al respecto a que, pues en materias como la de probabilidad, gran parte de pues el aprendizaje se adquiere practicando, ¿no? Entonces, aquí tiene registros de grupos anteriores y indica si aprobaron o no, como quienes entregaron su tarea y quienes no. El registro se compone de 85 alumnos, de los cuales 65 aprobaron. Esa tabla que ustedes ven abajo se puede organizar desde la lectura de la información. Por ejemplo, tenemos 85 en total, no importa si sea en base a la característica de que aprobó o reprobó, la suma de ellos tiene que darnos 85. Entonces, si nos dicen que 65 aprobaron, al ser estos eventos mutuamente excluyentes, pues los 20 restantes reprobaron. Aunque no nos lo estén diciendo en la redacción, lo sacamos pues a través de la resta, ¿no? Nos dijeron originalmente 85, lo ponemos como el total. Si 65 reprobó, sin importar si entregó o no, no nos lo dicen. 20, por lo tanto, no lo hicieron. Ahora me comentan, de los alumnos que aprobaron, de estos 65, 58 entregaron tarea. Aun y cuando tampoco me especifican quiénes no la entregaron, pues si de la misma manera, a los 65, que son el total de aprobados, le resto el 58 de los que sí entregaron. Por lo tanto, 7 no lo hicieron. Entonces, de los que no aprobaron, solo 5 entregaron tarea. Habíamos dicho que eran 20, entonces 15 quedaron sin entregar. Estos totales pueden ser útiles también para nosotros. Ahora, ¿cuándo vamos a generar nosotros este cuadro? Bueno, en este caso son los alumnos nuestros punto de interés, y esos alumnos los vamos a analizar aquí en base a dos de las muchas características que pueden tener: si aprobaron o no y se entregaron tarea o no. Entonces, a las características que van de la mano, por ejemplo, de aprobado y reprobado, tienen que ir en el mismo lugar, o sea, en la primera columna o en el primer renglón. Pero no podemos mezclarlos entre ellos. Las características que son respecto a una que se está a un punto de interés del alumno que estamos analizando van a ir de un lado y la otra pues en el otro. Entonces aquí los totales podemos manejarlos tanto en renglón para tener los totales de si aprobaron o no, como en columna para saber si entregaron o no. Estos problemas también se pueden acomodar utilizando el diagrama de árbol. Ahora bien, una vez que ya tenemos organizada la información que nos dieron en el problema en base a esta tabla, ya podemos empezar a calcular las probabilidades, porque recuerden que pues siempre es el principio general. Yo voy a sacar qué tan posible es que algo suceda dividiendo el total de las veces que se presenta lo que busco entre todas las observaciones. Entonces, en este caso, como lo hemos venido haciendo anteriormente, con una probabilidad simple, si se elige un alumno de manera aleatoria de todos estos que tiene el maestro registrados, ¿cuál es la probabilidad de que haya aprobado? Es la única condición que me están poniendo, o sea, que esté aprobado sin conocer si entregó o no tareas. Entonces son 65. 65 cumplen con esa característica que busco
de los 85 en total. Entonces hay un 76% o 0.7647 de probabilidad que un alumno haya aprobado. Entonces, esto vamos a suponer que los alumnos van a escoger en materia y ven qué tanto índice de aprobación o reprobación tiene el maestro. Es alto, es bueno, pero aquí lo que el maestro quiere probar es lo que mencionamos al principio, que esta probabilidad puede ser más alta de aprobación si nosotros nos vamos a analizar quiénes entregaron tarea y quiénes no. Entonces ahí es donde entra la probabilidad condicional. Él está haciendo énfasis, entonces aquí nosotros queremos ver esa condición. Yo voy a poner como condición para hacer el análisis, ya no voy a revisar todo el registro que el maestro tiene, sino como queremos hacer énfasis de que ellos hayan entregado tarea, como que limitamos o seleccionamos dentro de todos mis alumnos, pues a los que cumplen con esa condición. Y de esos que cumplen con esa condición es donde yo voy a calcular esa probabilidad. Entonces, se elige un alumno de manera aleatoria. ¿Cuál es la probabilidad de que haya aprobado dado que entregó tareas? O sea, esa es la condición. Cuando nosotros yo quiero calcularlos con esta característica y es como decir, pero no me interesan todos, nada más me interesan dentro de los que entregaron las tareas. Y ahí es donde se da lo de la probabilidad condicional. Ya no son los 85, sino los 63. Entonces, viéndolo sobre los totales en el cuadro, tenemos lo siguiente. Retomamos la pregunta, que vamos a elegir un alumno de manera aleatoria, que hayan aprobado. Quiero que hayan aprobado. Pero, dado que ellos hayan entregado tareas, ahí es donde se da la condición. Entonces ya no me interesan todos, no me interesan ellos. Por lo tanto, el total deja de ser importante para mí porque yo estoy poniendo una condición, que hayan entregado tareas. Entonces, solamente los que entregaron tareas van a ser mi pequeña sección de análisis. Y ahí sí, de ahí tomaré a los que aprobaron. Entonces, ya no voy a tomar los 85 como total, porque les puse una condición. Segmenté el total de observaciones a nada más los que entregaron tareas. Y de esos que entregaron tareas me interesan los que aprobaron. Entonces, por eso son 58 de 63. Y si se fijan, la probabilidad es más alta. Dice, bueno, sí, el profe tiene un índice de 75% de aprobación. Pero si haces las tareas, mira, la probabilidad sube. Por decirlo así, es una manera de interpretar. Ahora bien, si cambiamos la pregunta y de manera aleatoria elegimos también un alumno, ¿cuál es la probabilidad de que haya reprobado dado que entregó las tareas? Si se fijan, volvemos a poner la misma condición, dado que haya entregado tareas. Entonces, es como solo me interesan los que han entregado tareas y en base a ellos calcúlame la probabilidad de que ese alumno haya reprobado. Entonces, nuevamente, los que no entregaron y el total en general no me interesa, me interesan solo los que entregaron tareas porque fue la condición que puse. Y de ellos, solamente 5 reprobaron. Dice, pues sí, puedes reprobar, pero si te fijas es muy baja la probabilidad si es que tú entregaste tareas, que son casos que podemos pues continuar encontrándolos. La conclusión entonces a lo que nos lleva es que aun y cuando se tiene una probabilidad aceptable de aprobación, como les mencionaba, el 70 y tantos %, nos damos cuenta que si nosotros analizamos solamente una porción de las observaciones que cumplen con la condición que nosotros queremos analizar, pues puede ir cambiando. Y probablemente este resultado me ayude a probar lo que yo quiero, probablemente sea lo contrario, me haga darme cuenta que estoy equivocado, ¿no? Entonces, si la probabilidad es alta, pues sí va a estar probando lo que yo quiero. Ahora, no siempre va a ver en el mismo sentido. Como yo les comenté, podemos acomodar el cuadro a lo mejor al revés, pero siempre se puede calcular esa probabilidad condicional. Y ahora vamos a suponer que pues se va a elegir ese alumno de manera aleatoria. Y me dice, ¿cuál es la probabilidad de que haya reprobado dado que no entregó tareas? Pues ahora los que no entregaron son los que me interesan. Quiere decir que los que entregaron no me interesan, por lo tanto el total tampoco. Yo solo quiero a los que no entregaron porque es la condición que estoy poniendo. Y de estos que estoy poniendo que no entregaron, quiero calcular la probabilidad de que haya reprobado. Entonces, de que haya reprobado, dado que viene o lo estoy tomando de los que no entregaron tareas. Entonces,
estos son los que cumplen y este es el total de donde lo voy a tomar. Entonces son 15, reprobaron de los 22. Y me da una probabilidad alta. Y híjole, si tú no entregaste tareas, tienes una alta probabilidad, casi el 70%, pues de reprobar. Perdón. Pueden calcularse entonces en otro sentido, como les decía. Aquí estamos probando que apruebas o repruebas y es un alto índice una alta probabilidad, si entregaste la tarea. Pero en el otro sentido, ¿qué pasa si nos vamos en base a la situación de aprobación? Si nosotros elegimos a un alumno de manera aleatoria, ¿cuál es la probabilidad de que haya entregado tarea dado que aprobó? Es como si el maestro toma los exámenes una vez que los revisó sin haber visto el registro y diga, bueno, este pasó, ¿qué tan probable es que que pasó venga del grupo de los alumnos que sí entregaron? Entonces, aquí nosotros queremos que el alumno haya entregado, pero que lo estoy tomando yo de los que aprobaron. Entonces, solamente los que aprobaron me interesan. Los reprobados y el total dejan de ser importantes para mí. Me concentro en los que cumplen con la condición que yo estoy poniendo. Y de estos que cumplen con la condición, que se vuelven mi nuevo total, voy a ver quiénes cumplen con esa característica de haber entregado tareas, que nada más son estos 58. Ahora 58 de 65. Es alta también, es casi un 90% de probabilidad, o vaya, 0.8923, de que este alumno que yo tomé su examen, haya entregado las tareas, dado que lo estoy tomando de los que aprobaron. De igual manera, pues nos vamos a hacer la otra pregunta, en donde si se elige un alumno de manera aleatoria, ¿cuál es la probabilidad de que no haya entregado tarea, dado que reprobó? Al decir dado que reprobó, los aprobados no me interesan y el total pues tampoco, porque aquí quité los aprobados. Entonces, al decir dado que reprobó, quiere decir que este es el segmento que me interesa, es la condición que estoy poniendo. Y de esa condición, elige a los que no hayan entregado tarea. Entonces, no entregaron 15 de los 20. Entonces, no entregó tarea, dado que lo estoy tomando de los reprobados. Y aquí nuevamente es otra manera de interpretarlo. ¿Quiénes no entregaron? 15, que es el que ponemos aquí. Y de la condición que estoy tomando de los reprobados, que son 20. Y me da el punto 75. Entonces, aquí en este segundo planteamiento también observamos que la probabilidad de que este alumno no haya entregado tareas, si se considera solo a los que reprobaron, pues es alta. Igual a la inversa, si que haya entregado tareas, si se considera solo a los que aprobaron, pues es alta también. Entonces aquí prueba un poco esto que el maestro estaba diciéndole a sus alumnos, oye, pues te conviene hacer tareas, porque una vez analizando estas probabilidades, nos damos cuenta de que es altamente probable que apruebes si eres de los que entregó tareas, o altamente que repruebes si eres de los que no entregaron tareas. Hagamos el análisis de una o de otra manera, el resultado más o menos me va proyectando hacia esto mismo. Espero que pues esto haya quedado claro para ustedes y les estaré mostrando videos con más ejemplos de esto. Muchas gracias.